Ya estoy filmando, sí. Ya me llamaron para eso. ¿Pero cómo es? ¡Ay, qué guapo! Sabrá mejor, ¿eh? Cuando lo filmamos sale mejor, ¿no? Por eso te pregunto, porque tú me dices, ¡ay, papá! ¡Ay, pipa! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien. Hola. Ya borriño, cuando eso riño es un poco. Qué calor. Ay, Te pregunto, para tener un poco de ideas claras, ¿cuánto hay que echar por bater? Tanto y tanto. ¿Qué? Hombre, Dali, ¿cómo vamos? Pero no estaba de criollo ¿Crees que...? No, pues te preguntaba, porque luego me está reñiendo y solo más. ¡No, bien poco, no, bien mucho! No, cara, que muy reñido. Por eso te decía, antes de empezar a reñir, oye. ¿Algo matar más? Vamos a matar más. Bueno, ya ahora solucionamos y sobre la marca, entonces, ¿no? Yo qué sé, Pero dice que tú sabes. Un Toyota. Me he dejado mi madre de los españoles. Pusimos una cosa así. Sí, hablo con mi Güey, ¿qué tal, oh? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Te vienes solo? No, vengo con ellos para acompañarnos porque van unos carteles en Ipanema. Van a pegar porque mañana van a hacer una fiesta. De acuerdo. Pues es para grabar, mañana y pasado. Pero ¿qué? Claro, ¿qué es lo de la parrillada, los locales? Sí, después mañana es callo y el lunes es, o sea, el domingo es la corredera. Yo te voy a filmar. Claro que sí. A ver, mi mecánico, ¿qué ha pasado? Un saludo a la cámara, ¿eh? Ahí. Hola, chicos. Ahí está. Ya te vale. Ale, ¿qué suerte tuviste? Bueno, muy bien. ¿Tú vas a fotografiar también? Algo poco. Muchas gracias, chicos. Yo soy de aquí. Puede ser. Seguramente. Puede ser ella. Ya tenía un año cuando tú... Por la forma que iría. ¿Cómo andamos? Bien. Aquí estoy pasando pistas, revistas, fotos. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Bueno, ¿te salió bien? Sí, ¿has mucho que te venía ya? Sí, hace, bueno, Un año, seguramente el año, de San Juan, el año pasado. Sí, estoy allí. ¿Estás allí? Sí. Bueno, ya
Hombre, ¿qué tal? Señor, un momento. No, Sí, ¿cómo andamos? Fíjate, joder, ¿Y tú? Ya, está bien, ¿eh? no nos quejamos, me cago en la leche. Y es importante, la salud ahora mismo está mandando más. Yo ya libro. Quería dejarlo un poco antes que Raúl. Ya, los más sacados. ¿Cómo lo ves? Y aquellos que no fueron más adelante, modelos. Todos adelante. Tengo algún sedado un poco, pero lo que... No. ¿Qué haces? David, Los tenía que estar en el coche. Hace un año que viene mi mujer. Sí. ¿qué haces? David, Los tenía que estar en el coche. Hace un año que viene mi mujer. Sí. No, si me da más vergüenza, prefiero no verme. Pero ya lo verás dentro de 50 años, cuando lo veas. ¿Viste? Si me hará ilusión. A ver si aguanto 50 más. ¿Y la guaja qué? Por aquí andaba una loca y la loca también. Que digo que ya te pones con las pistas ellas. Luego tienen 10 años.
están pasando los años. Hay días buenos y días malos, como siempre. Bueno, me encanta, me alegra de que estoy en buena salud. Un día pondré todos los vídeos que tengo tuyos. Hombre. Buen provecho. Sí, hombre, vaya. Ay, qué natural te quedó. Como mi abuela. Y aquí hay un bebé. Bebé otra para... Voy a filmar desde el otro lado. Hola. Hombre, Víctor, ¿qué tal? A ver, hablar a la cámara. ¿Habla a la cámara? No, hablamos a Víctor que se le va a la cámara. Muy bien, muy bien. Hablo a la cámara. Hola, cámara. Saludos a todos. Bueno, Ya no te caes. voy a ponerlo ya. Tú mira, mira lo que tengo aquí. Perdona, perdona. Oye, que yo estoy muy grabada ya. Oye, con todo lo que tengo yo con Miguelín, con todo lo que tendrás ahí de historia de Miguelín. Mucho tengo. ¿Y de mí? Y de ti, y de todos. Que bailaba con Miguelín y yo todo seguido y todo el tiempo grabando. No tengo ni uno. Mira. ¿A que está bien? Yo que sí. Que me dio guapo. Muy bien. Un poco delimitado, con mucho pase, si esto es una
¿Qué es peor? Pues sí, eres tú, ¿eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, ¿eh? Cuando tengas 10 años más ya lo verás. Saludar, ¿eh? Mira, por decir eso, Pati, lo has ganado. Pueden ustedes saludar, ¿eh? Buen provecho, ¿eh? Ponemos guapes. Buen provecho. Un saludo para la prensa. Buenísimo todo. Muy bien, muy bien. Así me gusta que seáis alegres. ¿Os gusta, no? Somos de aquí del pueblo, de toda la vida. Sí, pero yo no os conozco, yo soy de aquí también. La familia nuestra son la casa que hay enfrente de la iglesia. Se convirtió en un auténtico protagonista por todo el tema que todos sabemos de los parques de baterías y esto, y bueno, decidimos que fuera él el pregonero este año, se lo propusimos y aceptó con mucho gusto, así que le damos la bienvenida. Ruego por favor un poco de silencio y para que se pueda oír el pregón. Venga, muchas gracias y le damos la bienvenida a Luis.